pero lo hace porque Jesús lo miró y le dijo, sígueme. El poder de la voz de Jesús. ¿Y cuántas veces Jesús te ha dicho a tu corazón y te ha hablado a través de otras personas que te dicen, deja esa situación, cambia, ya no seas así, por favor, deja esa amistad? Y Jesús te sigue hablando a través de otras personas y tú te quedas sordo, no estás escuchando. Y te sigues muriendo y sigues atada a ese pecado, a la sensualidad, a la soberbia, a la vanidad, a la lujuria, al egoísmo. Hay quienes están atorados en adicciones que ahorita están destruyéndoles la vida. Hay gente adicta al celular, hay gente adicta a la televisión, al internet, a la comida, a las compras. Hace unos días estuve también visitando una ciudad, se llama Puebla, me invitaron a unas pláticas ahí sobre prevención de adicciones. Y les hablé de eso, de que es importante tomar decisiones ya. Y les explicaba cómo se da la adicción. Es una dependencia física y psicológica que causa daños físicos y emocionales porque estamos atados a una sustancia química o natural y a una cosa. Y a veces le agrego también y a personas. Mire, hay personas que son adictas a personas, ¿no es cierto? No van a ninguna parte sin ella, las quieren imitar y ahí viene el fanatismo. Y no hacen más que lo que la persona les dice. Hay que amar a la otra persona, pero no hay que ser adictos a esa persona. Amén. Eso es importante. Por eso no nos movemos de donde estamos, porque la adicción no nos deja. Y bien, estaba dando la plática y entonces resulta que empecé con los ejecutivos, por la cabeza, ¿verdad? Y cuando empecé a hablar de las adicciones y toqué el punto este del teléfono y todos empezaron a guardar los celulares, todos empezaron a guardarlos. Y empezaron a sonar en ese momento, ¿verdad? Y dije, miren, algo que es un instrumento maravilloso, hay que usarlo bien. Por eso para la conversión tenemos que caminar en la vida y ver qué es lo que nos está atorando. Si Mateo se hubiera quedado en la mesa, hubiera dicho, ay no, tengo que dejar. ¿Y el dinero quién lo va a cuidar? Y si me voy me van a agarrar todo esto. Y me van a regañar. Para dejar las adicciones, para que dejes el pecado, para que seas obediente, tienes que levantarte. Ya no sigas pensando si te conviene o no. Yo les digo, si quieren saber si son adictos, dejen por una semana lo que están haciendo, ¿sí? Esa cosa, esa sustancia. Y si no les dan sudores de manos, si no les da ansiedad, si no se dan pensamientos obsesivos, entonces no eres adicto. Pero si te dan sudores de manos, te pones ansioso, no hayas qué hacer, andas como león enjaulado, eres adicto. Y Mateo no dejó que la adicción al dinero, que el poder y la riqueza lo ataran, se levantó y cambió su vida, escuchó a Jesús, le obedeció y confió. Caminó con él, dejó todo, su casa y se fue itinerante con él. Y tuvo que empezar a dormir donde podían. Y Mateo, que estaba acostumbrado a los lujos, al dinero. ¿Y tú a qué estás acostumbrado? ¿Cuál es tu dinero? ¿Cuál es tu lujo? ¿A qué estás atado? ¿Qué es lo que no quieres soltar? La conversión es soltar. Y obedeciendo a Jesús soltamos el pecado. Y entonces hay que confiar y caminar y seguir en el camino todos los días. Mateo después se va a dar cuenta de las cosas maravillosas que Jesús hacía. Y le fue conociendo en el camino y fue cambiando su manera de pensar. La conversión de Mateo fue día con día. 3 años conoció a Jesús. Mire qué hermoso. ¿Cuánto tiempo tienes caminando con el Señor? ¿30 años? ¿3 meses? No lo sé. ¿De verdad has alcanzado la conversión? Mira, hay gente que llega y dice, padre, es que yo ya me convertí. Ah, sí, qué bueno. Pues síguete convirtiendo porque te falta mucho. Es que cuando hice mi conversión, no. Qué bueno, una primera conversión. Mateo se convirtió ahí, pero después siguió creciendo, siguió conociendo a Jesús y después tuvo que entregar la vida por él. Amén. Eso es el camino de la conversión, la promesa y la bendición. Él recibió bendición, sí. Y mire, una de las bendiciones es que primero dejó el pecado, soltó su adicción y nadie lo quería. Y salió de su tierra, salió de su casa y se fue con Jesús. Yo me imagino que después cuando Mateo regresaba a su casa, ya convertido, ¿verdad? Y en el camino de la conversión, todos decían, mira el que cobraba impuestos, y mira el que nos robaba, ¿verdad? Y mira la que hacía cosas feas, mira la que no decía, la que era chismosa, mira, ¿eh? La conversión hace que la gente hable, pero ahora habla bien, ¿verdad? Antes hablaban mal. Y bien, Mateo recibe bendición. Y mira, cuando Dios los manda de 2 en 2, yo imagino también Mateo iba y podían expulsar a los demonios y sanar a los enfermos. Y la prueba está que cuando regresan le comentan a Jesús, Señor, hasta en tu nombre los demonios se nos sometían. Amén. Convertirnos es recibir la bendición
Y no es de ayer y de hoy, es todos los días, cada día obedecer. Entonces Mateo también escuchó la voz de Jesús, ¿sí o no? ¿Obedeció a Jesús y se levantó? ¿Confió en Él? Pues sí, se fue con Él a donde iba, y a veces no tenía ni para comer, y a veces se cansaban y no tenían tiempo ni para descansar. Y luego los perseguían y luego querían matar a Jesús, y ahí van los discípulos, ¿sí o no? Porque también a ellos los perseguían, pero confió. Hay mucha gente que llega a la iglesia y se convierte en los grupos de oración, en encuentros como este, y todo es bien bonito los primeros meses, ¿sí o no? Y el primer año, gloria a Dios, bien bonito, pero cuando viene la prueba y la persecución, no, ya me voy, aquí ya no me gustó, me voy a ir a otra iglesia, me voy a ir a otro grupo de oración, me voy a salir, ¿sí o no? Y a veces son porque estamos atados a pecados todavía, porque también en el camino de la conversión hay que seguir escuchando, obedeciendo, confiando y creyendo. Por eso te quedas en el camino, servidor, por eso no avanzas, por eso estás en ese pecado, porque has dejado tal vez de escuchar la voz, porque estás escuchando otras voces, como decía la hermana, y es cierto. El diablo también nos quiere hablar a través del mundo, a través del pecado, a través de lo fácil, a través del placer, a través de lo que es más fácil. Él habla. Y hay muchos católicos escuchando al diablo y atados en pecados. Y gente de la iglesia que a veces no ha distinguido bien la voz de Dios y están siendo un testimonio. Por eso hay que retomar el camino, amén. Hay que convertirnos aquí y ahora, levantarnos como Mateo y dejar ese pecado. Ya, déjalo. Mira, hay gente que no suelta ese pecado. Está acostumbrado a él. Y por eso no estamos sirviendo a nuestra familia, y por eso estás afectando a tu esposa, porque no quieres dejar ese pecado de adulterio. Y por eso estás afectando a tus hijos, porque no quieres dejar el pecado de la soberbia. No te estás levantando de la mesa. Otro personaje que me encanta, y ustedes lo conocen, y mire qué curioso también en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Mateo 9, Hechos 9. Qué curioso, ¿verdad? El 9, maravilloso, ¿no? Dios tiene números bellísimos. Pablo, ¿sí? Que antes es Saulo. Y Mateo, que antes se llamaba Leví. ¿Ve la cosa? Cuando Dios nos cambia el nombre, es porque va a ser bendición en nosotros, nos va a cambiar la vida. Leví, le cambian el nombre, le ponen Mateo, deja su pecado, se levanta, obedece, confía y cree en Jesús. Y cambió. Saulo, fariseo, conocedor de la Escritura, joven, muy entregado a Dios, conoce su religión, ama a Dios, a Yahvé, pero resulta que no entendió el plan de Dios. Pero Dios lo va a preparar. ¿Y qué sucede? Saulo, el hombre viejo, asistió a la muerte de Esteban. Ahí dice la Escritura que a los pies de un joven llamado Saulo depositaron las ropas quienes mataron a Esteban. Y Saulo, creyendo que hacía lo correcto, creyendo que realmente esta nueva secta, como él decía, estos cristianos estaban atentando contra la religión judía, pero no habían entendido la promesa, no habían entendido lo que Jesús vino a hacer. Y entonces Saulo va camino a Damasco. Y mire, interesante, cuando va camino a Damasco, ¿qué sucedió? Una gran luz lo alumbró. Y escuchó una voz. ¿Ve? Otra vez. Una luz, ¿sí? La mirada de Jesús con Leví. Aquí es una gran luz. Y la voz de Jesús. Y mire qué le dice. Y esto va para los servidores. Aquí yo sé que hay muchos servidores. Levanten las manos que pertenecen al servicio en la iglesia, en cualquier ministerio. La mayoría, qué bueno. Esta va para usted. Agárrese porque a él le van las piedras. Saulo conoce a Dios, conoce los mandamientos, fue criado en la ley judía, era fariseo, pero no se había encontrado con Jesús, con el Mesías. No había escuchado bien de él y lo que escuchó no era lo adecuado. Y hay muchos servidores que necesitan volver a escuchar a Jesús y encontrarse con Él. Y bajar la guardia y quitarse la soberbia y creer que están haciendo lo correcto. Porque han dejado de oír a Dios. Es que a mí Dios me dijo y te tienes que ir del grupo. A mí Dios me habló. Espéreme tantito, hay que orar entre todos, hay que preguntarle al pastor, ¿verdad? ¿Cuántos problemas? Porque estamos confundiendo la voz de Dios. Y Saulo en el camino escucha la voz auténtica de Jesús y le dice, Saulo, mire, hombre viejo, ¿verdad? Después se va a convertir en Pablo, ¿ya ve? Cambia de nombre. Abraham, padre de muchos. Antes no era padre de nadie, era esposo solamente de Sarai. Y Sarai también cambió de nombre. Mire, para las esposas, no pierdan la esperanza, también Dios les cambia el nombre.